Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a presentar al doctor Eduardo Salazar Lindo. Gracias por hacerse el tiempo y preparar la clase y todo para este curso de jóvenes de Jan Lapsgan. Y el doctor Eduardo es médico pediatra, es ex profesor principal de pediatría de la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Perú, miembro emérito de la Sociedad Peruana de Pediatría, es miembro de LAPSGAN y de EPSPGAN y ha publicado más de 50 artículos de su especialidad en revistas médicas internacionales de alto impacto. Así que muchas gracias por estar con nosotros y cuando quiera ya puede dar inicio a su charla. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Supongo. Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Sí. La clase primero, felicitaciones por tomar el curso y gracias por estar en esta clase en particular. Am, Creo que hace falta este tipo de oportunidades de preparación para todos los que quieren ser o convertirse o ser buenos investigadores. Esta clase la dirijo principalmente a investigadores con cierta experiencia en ensayos clínicos, pero también es para aquellos que planean hacer un ensayo clínico por primera vez. Y creo que lo más importante es que puede ser utilizada para leer en forma crítica y estandarizada las publicaciones que aparecen en la literatura médica sobre ensayos clínicos. Como van a ver más adelante, hay una guía de cómo el investigador debe redactar su publicación y por lo tanto cómo el lector debe leer y verificar que todas las conceptos incluidos en esa guía han sido tomados en cuenta por los autores de estos artículos. Por el tiempo que tenemos, no vamos a poder cubrir todos los aspectos relacionados con el diseño, la planificación, la organización, la ejecución, la colección y análisis de datos, y tampoco todo lo concerniente a publicaciones. Pero vamos a cubrir los aspectos más importantes y al final de la clase les voy a dar una tarea para la casa que la he elegido justamente pensando que sería la mejor manera de complementar y reforzar los principales conceptos que quiero transmitirles en esta clase. Okay. Hace no mucho tiempo, unos 20 años, fue publicado, Peleos Medicine publicó este artículo que es escrito por un investigador griego que desde su publicación ha pasado a ser uno de los artículos más leídos y más citados de la literatura médica mundial. Tiene más de 3 millones de visitas al artículo, o sea, gente que ha visto el artículo y que lo ha leído, y tiene cerca de 9.000 citas, otros artículos lo han citado. ¿Por qué tiene tanta popularidad, tanta acogida y tanto interés este artículo? Porque lo que hace el autor es principalmente abordar el tema de por qué cuando un grupo de investigadores publica el resultado de un estudio que indica que el resultado indica que es bueno para tal enfermedad, un tiempo después aparece otro artículo que indica todo lo contrario. Entonces eso crea mucha confusión em, entre los lectores porque no saben por qué es que un artículo que parecía correctamente hecho es refutado después por otro que es igualmente hecho, también siguiendo ciertas pautas. El punto es que este autor eh, en este artículo dice que la, la probabilidad de que las conclusiones de una investigación sean ciertas o no dependen del tamaño muestral. Cuanto más pequeño es el tamaño muestral, más probable es que las conclusiones sean erróneas. Cuando el tamaño del efecto, o sea, la diferencia entre el tratamiento A y el tratamiento B es pequeño, también es posible que la conclusión no sea verdadera, aunque sea estadísticamente significativa. Cuando hay
cuando los investigadores tratan de probar más de un efecto, es decir, el llamado efecto principal y efectos secundarios, y llenan su estudio de una cantidad de efectos secundarios o adicionales al principal del medicamento que están estudiando. También en ese caso hay una mayor probabilidad de que el estudio dé resultados equivocados. O cuando el diseño del estudio es muy flexible, no sigue un estándar, las definiciones no están bien hechas, eh, este, los resultados y los métodos analíticos tampoco han sido seleccionados adecuadamente. Em, Cuando hay prejuicios financieros o intereses personales de los autores por publicar un artículo lo más rápido posible. Y cuando hay, en general, el autor dice, más interés en la búsqueda de significación estadística que en la búsqueda de la verdad. Esta preocupación, esta frustración ha sido recogida también en los medios no médicos, como las revistas populares, como esta que aparece en Newsweek unos años después, que se queja de lo mismo, que la literatura médica está llena de controversias. Y por último, en el medio académico, los que enseñamos en las universidades o hemos enseñado en las universidades, la verdad, en medio de todo este conflicto entre qué es verdad y qué cosa no es verdad, no sabemos qué cosa si lo que estamos enseñando en la facultad es verdad o no. Em, y lo más trágico es que no sabemos cuál mitad, ¿no? Si decimos que la mitad de que enseñamos es verdad y la otra mitad no lo es, está bien, pero lo peor es que no sabemos cuál mitad realmente es la que no sabemos bien. Yo no soy bioestadístico, ni mucho menos. Soy médico clínico. Toda mi práctica ha sido con pacientes, y entonces he estado siguiendo las enfermedades de mi especialidad. Sin embargo, yo he tenido la suerte de ser formado por Sheila Gore y Stuart Pocock en diseño, implementación, análisis, publicación de ensayos clínicos. Estos dos bioestadísticos ingleses, yo tuve oportunidad de llevar el curso con ellos hace bastante tiempo, casi 40 años atrás. Y con ellos hicimos una réplica de este curso acá en Latinoamérica para investigadores de otros países de Latinoamérica y los resultados han sido bastante buenos. Fue un curso de inmersión de casi dos semanas completas que lo vamos a tratar de comprimir en 40 minutos hoy día. La diferencia entre los estudios observacionales y los estudios experimentales es que en los estudios observacionales solamente se observa a los sujetos y su comportamiento y no se hace ninguna intervención o manipulación de variables. En cambio, en los estudios experimentales sí, eso incluye o implica una manipulación de una o más variables, que son las variables independientes, para ver el efecto que tiene sobre otra variable, que es la variable dependiente. En esencia, la diferencia entre los estudios experimentales es que y los observacionales es que los experimentos implican una intervención controlada, mientras que los estudios observacionales no. Lo que vamos a hablar a lo largo de esta clase es sobre estudios experimentales. Y de ellos el estudio prototipo de estudio experimental es el ensayo clínico. Entonces, ¿qué cosa es un ensayo clínico? Un ensayo es un estudio, en primer lugar, es un estudio prospectivo. Es para adelante, no es revisión de historias, es generación de data nueva. Y que se hace con sujetos humanos, aunque por supuesto se pueden hacer ensayos clínicos también en medicina veterinaria y otras disciplinas. Pero la intención del ensayo clínico es hacer una comparación y cuantificación del efecto de una intervención, por ejemplo, un tratamiento frente a un control. O sea, siempre el ensayo clínico implica comparar A versus B, siempre.
Y en un caso A es la intervención cuyo efecto se desconoce y se quiere medir, y B es el comparador, que es contra el cual se va a comparar el efecto que se obtiene con la intervención A. Ese es básicamente el concepto de qué cosa es un ensayo clínico. Cuando está bien hecho, cuando está bien planificado y bien ejecutado, el ensayo clínico pasa a ser una método experimental bastante potente para evaluar la eficacia de una intervención. Aunque muchos de los ensayos clínicos que están publicados son de buena calidad, hay, como mencionamos hace un rato, un gran número que presenta deficiencias, ya sea en el diseño, en la conducción del estudio, el análisis de la data o la presentación de los resultados. Entonces, para poner cierto orden a nivel mundial en lo que se refiere a ensayos clínicos y estudios experimentales en general, se constituyó este consorcio que se llama Spirit Consort, que engloba diversas iniciativas desarrolladas para disminuir los problemas que hemos mencionado, ¿no? Todos los problemas derivados de que los resultados no son presentados adecuadamente y además porque no han sido planificados adecuadamente. La declaración de Consort lo que hace básicamente es nos proporciona un conjunto mínimo de elementos que deben incluirse en un informe de un ensayo clínico aleatorizado. Establece normas sobre cómo se debe diseñar, cómo se debe conducir, cómo se debe hacer el análisis y la interpretación de los resultados del ensayo. Es una herramienta bastante buena, bastante fuerte, bastante potente para cualquiera que quiera diseñar un ensayo clínico o publicar un ensayo clínico o leer un ensayo clínico hecho por otros investigadores. El Consort se publicó por primera vez en 1996. Fue una iniciativa pequeña, relativamente pequeña, pero luego se cobró mucho interés y tuvo actualizaciones sucesivas en el 2002, el 2010 y la más reciente es la de este año, del 2025, que es la que vamos a revisar a continuación. La declaración Consort consiste en 30 elementos esenciales que deben incluirse al comunicar los resultados de un ensayo clínico aleatorizado, y también incluye un diagrama para documentar el flujo de los participantes a lo largo del ensayo. Entonces, ¿cómo es el Consort? Esta es la lista que la vamos a mirar. Es bastante extensa y no podemos revisar uno por uno cada uno de los ítems. Vamos a revisar algunos de ellos para que tengan una idea. El ejercicio que les voy a dejar al final de la clase les va a servir para, eso sí, revisar detalladamente, punto por punto, cada uno de estos elementos que forman parte de la declaración Consort, de la de este año, del 2025. Entonces, por ejemplo, esta lista incluye recomendaciones sobre el título y el resumen, o sea, lo que llamamos abstract en las publicaciones en inglés. Que este título y resumen deben estar estructurados. Por ejemplo, el título debe identificar que se trata claramente de un ensayo clínico aleatorizado. El lector debe, al leer el título, darse cuenta que lo que va a leer es un informe de un ensayo clínico aleatorizado. El resumen debe ser estructurado, no narrativo, sino estructurado sobre cuál ha sido el diseño del ensayo, qué métodos que se han utilizado, qué resultados se han obtenido y qué conclusiones se sacan de estos resultados. Luego también debe incluir ítems sobre accesibilidad, transparencia y colaboración. Por ejemplo, todo ensayo clínico debe ser registrado en un depositorio que existe en los Estados Unidos y en Europa, donde uno puede registrar el ensayo clínico que uno va a empezar a hacer. Entonces, este registro le da a uno un número único de identificación que le permite
digamos, al sistema de registro saber que se está haciendo un ensayo clínico y hacer seguimiento de ese ensayo clínico. Entonces, hay muchos ensayos clínicos que se registran, culminan y se publican, pero hay otros que ni siquiera empiezan, o empiezan y no se terminan, o terminan y no se publican. Todo eso queda anotado, queda registrado en este sistema. Así que cualquiera de nosotros puede entrar al sistema de registro de ensayos clínicos y ver cualquier ensayo clínico que uno quiera, que uno tenga interés de ver, si es que ya ha sido hecho, ha sido completado, ha sido publicado o no, etcétera, en qué situación está cada uno. Entonces, esa identificación de los ensayos clínicos mediante este sistema tiene ese propósito. Em, También, por ejemplo, otro ítem es dónde y cómo se puede acceder a los datos individuales anónimos de los participantes. Es decir, si yo he hecho el estudio, debo tener los datos originales, los datos primarios. Esos datos primarios los debo hospedar, alojar en algún sitio que sea accesible a las personas que quieran mirarlo, que lo soliciten. Y debo incluir ahí no solamente la data, sino el diccionario de definiciones que se haya generado durante el estudio para que se pueda interpretar o entender la data, los códigos estadísticos, cualquier otro material. Y así. O sea, en esta sección tiene por objeto que el ensayo clínico sea accesible, que sea transparente y que pueda dar origen a estudios colaborativos. La intención es que un ensayo clínico genere el interés de otros investigadores en otros centros por replicar el ensayo clínico o por hacer una versión modificada de ese ensayo clínico. Y esa es la forma de encontrar esto. Después, en la introducción, se debe poner el contexto y los fundamentos, los objetivos, la participación de los pacientes, el diseño del ensayo. Por ejemplo, si el ensayo ha sido em, eh, en grupos paralelos o cruzados, el ratio de asignación, si ha sido 1:1, 2:1, si ha sido un estudio orientado a definir superioridad, equivalencia, no inferioridad, o es un estudio exploratorio. Todo eso tiene que estar mencionado en el reporte que se hace y por supuesto en el protocolo de estudio. Otro que podemos mirar es los criterios de elegibilidad, es decir, cuáles han sido los criterios con los cuales se han seleccionado los participantes, y si es un estudio multicéntrico, con qué criterios se han seleccionado los diferentes centros y las personas que realizan las intervenciones. En cuanto a variables de respuesta, cuáles han sido los resultados primarios y secundarios preespecificados. O sea, uno cuando hace el protocolo tiene que preespecificar cuál es mi variable de respuesta principal y cuáles son mis variables de respuesta secundarias. Y cuál ha sido la variable que es cuantificable, ¿no? Sí, cuál es la definición de la cuantificación. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio de hipertensión arterial, ¿a qué le llamo hipertensión arterial para mi estudio? ¿No? Sí, ¿cuál es el valor de la sistólica o la diastólica para el estudio? En fin, todo eso se tiene que mencionar. Si han ocurrido o no eventos adversos, el tamaño de la muestra, cómo es que se hizo el cálculo del tamaño muestral, incluyendo todos los supuestos en los que se basa el cálculo del tamaño de la muestra. Si se ha hecho aleatorización, qué método de aleatorización se ha utilizado, quién generó la secuencia de asignación aleatoria y el método utilizado, y cualquier detalle que se haya utilizado durante la aleatorización. Por ejemplo, si se ha hecho por estratos, por bloques y cuál ha sido el tamaño de los bloques, en fin. Y luego otro aspecto importante es el mecanismo de cegamiento de la asignación. ¿Cómo es que si es que es un estudio posible o factible de hacerlo en doble ciego, cómo es que se ha implementado el doble ciego? La secuencia, cómo se ha hecho la secuencia de asignación aleatoria,
y si ha sido hecha en forma ciega, describir claramente a cómo ha sido el proceso para garantizar que ha sido una asignación ciega. Por ejemplo, si se ha utilizado la computadora o se ha utilizado una central telefónica o se ha utilizado contenedores numerados secuencialmente, si eran opacos, si no se podía ver a través de la envoltura qué cosa realmente estaba adentro, y si estaban debidamente sellados o no. Y en general describir cualquier paso para ocultar la secuencia hasta que se administra la intervención. Voy a saltarme a otros. El cegamiento, si se hizo el estudio con cegamiento, ¿quién fue cegado tras la asignación de las intervenciones? Por ejemplo, si el cegamiento incluyó solamente a los participantes o incluyó también al personal que está usualmente atendiendo a estos participantes, si incluyó el cegamiento a los evaluadores, incluyendo los analistas de datos. Todo eso tiene que describirse. Y si es ciego, cómo se logró el cegamiento, y descripción del parecido de las intervenciones o las diferencias. O sea, yo puedo haber hecho un estudio clínico en el que digo, las dos sustancias vienen en polvo, el color es el mismo, la textura es la misma, el sabor es el mismo, el olor es el mismo, la solubilidad es la misma. O sea, tengo que describir claramente por qué digo que no hay diferencias que puedan ser detectables. O sea, que el participante o el médico tratante o los investigadores puedan descubrir que un tratamiento es diferente al otro porque tiene diferente textura o diferente color a la hora que se abren los sobres, aún estando ya randomizados, aleatorizados, ¿no? También cómo se han recogido los datos del estudio y cómo se han manejado estos datos, ¿no? Qué métodos estadísticos se han utilizado, análisis de subgrupos, análisis de sensibilidad, o simplemente el análisis comparativo A versus B. En fin, todo eso tiene que estar descrito y cada uno de estos ítems, por ejemplo, en métodos estadísticos 21A, 21B, 21C, 21D, todos tienen que estar incluidos en una forma u otra en el reporte de los resultados del ensayo clínico. Luego, en resultados, es importantísimo ver el flujo de participantes, que lo va a mostrar un poquito más adelante, cómo ha sido el flujo de los participantes a lo largo del estudio. Eso es básico para entender si un estudio, cuál es el nivel de validez que tiene un estudio en base a qué cosa realmente ocurrió durante la ejecución, la implementación del ensayo clínico. Por ejemplo, cuántos pacientes, cuántos participantes fueron asignados aleatoriamente, cuántos realmente recibieron la intervención prevista y cuántos de ellos sus datos fueron analizados para la variable de respuesta principal. Cuántas pérdidas, exclusiones después de la aleatorización, en fin. Luego viene una sección sobre cómo ha sido el reclutamiento. Si un estudio se planificó para lograr un número mínimo de sujetos participantes en el estudio, pero se suspendió antes de tiempo. ¿Por qué se suspendió? En fin. Luego la administración de la intervención y el comparador, describiendo tal y cómo se administraron tanto el medicamento de estudio como el medicamento de control. ¿Quién administró la intervención? ¿Quién administró el comparador? ¿Cómo se hicieron se adhirieron los participantes y se ofrecieron según lo previsto? O sea, ¿qué grado de fidelidad ha habido de parte de los participantes? Acuérdense que es un ensayo clínico en el que el investigador está esperando que los pacientes participantes, sigan las instrucciones y el tratamiento que se le da. Y las personas que lo atienden no interfieran con ese
proceso injustificadamente. Y si ha habido algún momento en que ha tenido que haber alguna intervención no prevista por una emergencia o por algo, todo eso tiene que quedar registrado, ¿no? Para ver en qué forma puede afectar el resultado final del ensayo clínico. Siempre debe incluirse una tabla con las características demográficas y clínicas iniciales de cada grupo, con la finalidad de mostrar que son similares en términos demográficos y clínicos, que no hay diferencia entre ellos, porque, como les digo, el ensayo clínico es para probar si el tratamiento A es igual, menor o superior al tratamiento B, para lo cual tengo que demostrar que la única diferencia entre los dos grupos es el tratamiento que reciben. Uno recibe A y el otro recibe B. Y no pueden haber diferencias en edad, en sexo, en composición familiar, vivienda, domicilio, no sé, en fin, las variables que pudieran afectar los resultados de un estudio tienen que ser controladas, tienen que ser similares en ambos grupos. Y luego el análisis, ¿no? Si cada resultado primario y secundario, cuántos participantes han sido analizados, en fin. También una información sobre los efectos no deseados, todos los efectos no deseados o eventos imprevistos que haya ocurrido en cada grupo. Y si han hecho análisis complementarios, cualquier otro análisis realizado también debe señalarse. Y finalmente, en la interpretación, la discusión, viene la interpretación que debe ser consistente con los resultados y debe incluir una discusión sobre los beneficios y los efectos no deseados, y teniendo en cuenta otras evidencias. Es decir, debe hacerse una revisión de la literatura para ver si los resultados que yo estoy obteniendo en este ensayo clínico son similares o disimilares a otros ensayos clínicos que han sido publicados previamente. Y finalmente, en la discusión debo marcar claramente las limitaciones del ensayo. Debo decir, este ensayo clínico tiene tales o cuales limitaciones, cuáles han sido los sesgos potenciales que pueden haber ocurrido en el ensayo, qué grado de imprecisión tienen los resultados que estoy presentando, qué grado de generalización tiene el estudio, es decir, cómo puedo decir que este estudio puede ser replicable o puede ser aplicable en cualquier otra situación geográfica o etnográfica en otro país. Y si se ha hecho multiplicidad de análisis, también explicar por qué se han hecho estos análisis, y cómo afecta esta multiplicidad de análisis como limitante de las conclusiones que se están sacando. Como les digo, esta es una mirada muy rápida de los 30 puntos que tiene el CONSOR 2025, pero lo vamos a revisar, y a ustedes lo van a revisar cuando les dé al final la tarea. A ver. Este es el diagrama de flujo del CONSOR 25, que es parte integrante, es bien importante que lo tomemos en cuenta. Cuando uno está reportando un ensayo clínico, hay 4 etapas, digamos, enrolamiento, la asignación al tratamiento, el seguimiento de los asignados y el análisis de los resultados. En el enrolamiento, tiene que indicarse cuántos sujetos han sido evaluados para elegibilidad. Por ejemplo, si estoy haciendo un estudio en esofagitis eosinofílica en un centro grande, de un hospital grande en alguna ciudad grande, y digo voy a ingresar a los pacientes con esofagitis eosinofílica, tengo que indicar a cuántos sujetos con esofagitis eosinofílica han sido evaluados para considerar si son elegibles o no. O sea, yo puedo haber evaluado a 100, de los cuales 20 son elegibles según los criterios de inclusión de mi estudio. El lector tiene que saber que esos 20 pacientes que he elegido han sido extraídos de una población total de 100. No es lo mismo 20 de 100 que 80 de 100. ¿Sí? O sea, tiene
ya para empezar, uno puede decir, ok, un estudio de 20 sujetos incluidos de un total de 100 elegibles, de 100 personas que tienen esa enfermedad, lo que se concluya de este estudio es aplicable solamente a una parte de esa población. Cuanto más alto es el número de elegidos que han sido extraídos de los evaluados, la credibilidad es mayor, ¿no? O sea, es un esfuerzo bien grande que tiene que hacer el investigador de obtener el mayor número posible de elegibles del total de pacientes que han sido evaluados. Y si en los que han sido excluidos de participar en el estudio, hay que poner qué número, cuántos han sido excluidos y por qué razones, ya sea porque no reúne criterios de inclusión, porque declinó participar, tiene los criterios, pero declinó participar, o por cualquier otra razón. Y en cada uno tengo que poner el número de sujetos que caen en alguna de esas tres categorías de excluidos. Entonces, por lo tanto, si yo resto el N que tengo acá arriba, evaluados para elegibilidad, de los excluidos, tengo el N de los que han sido aleatorizados, ¿no es cierto? Estos aleatorizados han sido aleatorizados, en este ejemplo que estoy poniendo, son dos grupos, ¿no? El grupo de tratamiento, el de la izquierda y el de la derecha. Se hace la asignación, ¿cuántos han sido asignados a la intervención A, digamos? Se tiene que poner el número aquí. ¿Y cuántos han sido asignados a la intervención B en el otro lado, en el lado derecho? De estos que han sido asignados a la intervención, ¿cuántos recibieron la intervención asignada? Yo puedo haber empezado el estudio, puedo haber aleatorizado a los pacientes y puedo decir, tengo 50 pacientes en cada grupo, ¿sí? Pero a la hora de darles el tratamiento, resulta que uno de los pacientes declinó su participación a pesar de haber aceptado inicialmente, dijo no quiero seguir por obvias razones. Entonces eso me reduce el número de los asignados a la intervención, se reduce a quienes recibieron la intervención asignada realmente. Y de los que no recibieron la intervención asignada, también hay que poner cuántos fueron y qué razones hubo para cada una de los casos en los que no recibieron la intervención. Hay diferentes razones. Eso se hace en los dos grupos, en el grupo de tratamiento A y en el grupo de tratamiento B, exactamente igual. Eso es en la asignación. En el seguimiento, hay pacientes que ya entraron al estudio, han empezado, han recibido el tratamiento A o el tratamiento B, según lo que le toque aleatoriamente, pero descontinuaron su participación, ¿no? O sea, basta que reciban una dosis y ya se considera asignado, ¿no? Incluido en el tratamiento. Si después de una sola dosis sale del estudio por alguna razón, entra a descontinuación, ¿no? Entonces, el número de pacientes que han descontinuado su participación en el estudio, ¿no? Tanto en el grupo A como en el grupo B. Y también hay pacientes que se salen del estudio no voluntariamente, o sea, no lo dicen expresamente, sino simplemente desaparecen, se pierden. Por ejemplo, si estás haciendo un estudio que el paciente tiene que regresar al consultorio cada cierto tiempo y no regresa, en muchos estudios para disminuir el abandono o el olvido, porque hay pacientes que se olvidan que tienen una cita para el seguimiento. Tenemos una enfermera que al ver que no llega un paciente al día de su consulta para hacer el seguimiento, va al domicilio y averigua si va a participar, va a seguir participando o no, y si va a seguir participando, le da todas las facilidades para que pueda ir a la consulta y continuar su participación. O sea, también debe haber un interés bien fuerte para que el número de personas que se pierden para el seguimiento sea el menor número posible. Cuanto más merma hay, va bajando la potencia del estudio, las conclusiones del estudio, ¿no?
Perdón, Eh, doctor, ahí Junuen tiene una pregunta. Si quieren pueden como interrumpir durante la charla y preguntar sin problema. No sé si Junuen querés hacerla vos, la escribió en el chat. Eh, Sí, muchas gracias, Ale. Sí, doctor, respecto a los pacientes que abandonan un ensayo clínico, ya que tenemos todos nuestros resultados, ¿cuánto sería un porcentaje aceptado para poder decir que, que la mayoría no abandonó nuestro estudio? es arbitrario, no, de hecho Gracias. no está establecido en el consort. Lo que sí se hace en esos casos es el análisis de intención de tratamiento. Es decir, se incluye todos los pacientes, incluso los que han abandonado el estudio en algún momento del estudio. El análisis estadístico de intención de tratamiento es bien duro, bien fuerte. ¿Qué hace? Le asigna al paciente que ha abandonado el peor escenario. O sea, tú no sabes qué cosa realmente ha pasado con ese paciente precisamente porque ha desertado del estudio, pero le asignas el peor escenario. Todo el concepto del ensayo clínico no es demostrar que el tratamiento experimental A, con el cual yo tengo mucho entusiasmo, es mejor que el tratamiento B. La lógica es al revés, es demostrar que el B es mejor que el tratamiento que yo creo que es el mejor. Entonces, se asigna al que abandonó el estudio el resultado más negativo que hay en el estudio en general. Con lo cual se fuerza a que las conclusiones sean más potentes. Porque si a pesar de eso, de asignarles a los que abandonaron un escenario más negativo, a pesar de eso, estadísticamente el tratamiento A es superior al tratamiento B, tiene mucho más fuerza que si simplemente dijéramos vamos a eh, ignorar los abandonos, casos que se han perdido en el estudio. En general, yo diría, uno debe empezar a preocuparse si la tasa de abandono o pérdida de seguimiento se está acercando al 10%. Eh, si está ocurriendo eso, algo está pasando. Está pasando o que los pacientes no han sido, digamos, su participación no han recibido suficiente información, educación para participar en este estudio, o porque están haciendo efectos colaterales que no se habían previsto con la suficiente anticipación. Algo está ocurriendo, pero un investigador debe estar muy atento a la tasa de abandono. Y si a pesar de eso se sigue el estudio, repito, lo que hay que hacer es el análisis por intención de tratamiento. Ok, seguimos. Después del seguimiento viene el análisis. En el análisis de la data, se debe hacer ciertamente el análisis de la variable principal, ¿no? Siempre uno debe elegir cuál es mi variable principal. Por ejemplo, ah, en una enfermedad, en gastroenteritis, por ejemplo, puedo decir el número de deposiciones diarias por día tienen características diarreicas. Es un número concreto, 2, 3, 4, 7, 8, 10, ¿no es cierto? Ese es mi variable principal. Si esa es mi variable principal, esa es la que debo analizar. Pero también puedo analizar variables secundarias si es que en el diseño del estudio estaba interesado en ver también cuál es el efecto sobre otras variables. Igualmente se debe anotar cuántos pacientes fueron, la data de cuántos pacientes fueron incluidos en el análisis estadístico y y cuántos han sido excluidos y por qué razones, ¿no? Por qué no han entrado en el análisis estadístico. Y todo eso se hace tanto en el tratamiento A como en el tratamiento B. Yo no puedo ver, como tengo la pantalla completa, no puedo ver los chats, así que cualquiera de ustedes que quiera
interrumpir, háganlo nomás, por favor, para conversar, para que esto sea más una conversación que un monólogo. Sigamos con organización y planeamiento. A ver, es bien importante cuando uno va a hacer un ensayo clínico redactar el protocolo del estudio de una manera muy completa. Es un documento formal que debe tener secciones específicas y que debe describir cómo se va a realizar el ensayo. Incluso hay actualmente revistas médicas que aceptan publicar el protocolo de estudio. O sea, uno dice, yo quiero hacer este estudio, este es mi protocolo, y lo envías a publicación. La ventaja de enviarlo a publicación, cuando lo aceptan, lo publican, es que uno puede recibir comentarios, sugerencias o críticas de todos los que leen ese artículo donde estoy explicándoles que quiero hacer un estudio y cómo lo quiero hacer. Luego de eso, se debe, otro aspecto importante de un ensayo clínico antes de empezarlo es que debe tener un financiamiento adecuado y debe tener digamos, personal calificado suficiente para realizar el estudio. Generalmente los ensayos clínicos son más caros que los estudios observacionales, precisamente porque se requieren muchos recursos para hacer los medicamentos que se van a probar, todas las mediciones repetidas que hay que hacer en forma prospectiva, el personal que se tiene que contratar para que hagan ciertas atenciones a los pacientes o recoger datos de un tipo o de otro. Entonces son estudios costosos y que requieren financiamiento y hay que estar seguros de que va a tener financiamiento suficiente y que el personal que estoy poniendo en el estudio está adecuadamente preparado. Y hay tres aspectos esenciales en el diseño del ensayo, de cualquier ensayo clínico. ¿Cuáles son los pacientes elegibles? O sea, ¿cuál es el criterio de elegibilidad de un paciente? ¿Cuáles son los tratamientos que estoy evaluando? Estoy evaluando un tratamiento ya existente, o sea, un tratamiento estándar versus un tratamiento nuevo. Estoy evaluando dos tratamientos existentes para ver si hay diferencias entre estos dos. Estoy evaluando el tratamiento A versus el mismo tratamiento A, pero suplementado con un B. Porque mi teoría es que, o mi hipótesis es que si le suplemento con el B, el tratamiento A va a funcionar mejor. En fin, uno tiene que describir eso en el protocolo. ¿Cómo se valorará la respuesta de cada paciente? Igualmente, tiene que ser muy detallado qué parámetros, qué variables de respuesta voy a medir durante el estudio. ¿Cuáles son las partes que debe tener el protocolo de estudio? Bueno, antecedentes y objetivos generales. Eso es una revisión que le debe llevar a uno a probar, a mostrar al que va a revisar mi proyecto o el que va a leer mi artículo que lo que yo estoy proponiendo hacer es necesario hacer. Que hay un vacío de información que quiero llenar con este estudio. Que lo que vamos a hacer, toda la inversión que vamos a hacer vale la pena porque pensamos que esta opción de tratamiento es mejor que la otra por tales o cuales razones. O sea, tengo que explicar claramente cuáles son los fundamentos para proponer hacer este estudio. Luego tengo que especificar cuáles son los objetivos específicos de este estudio, con una redacción muy clara y precisa, el objetivo 1, el objetivo 2, si es que hay más de un objetivo. ¿Cuáles van a ser los criterios para seleccionar a los pacientes y los criterios para excluir pacientes?
también tienen que estar predefinidos. ¿Cuál es el plan de tratamiento? Si el tratamiento es de un día, si es de una semana, si es intermitente, si es día y noche, etc. Todo el plan, en qué consiste el tratamiento propiamente dicho. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Qué métodos vamos a utilizar para evaluar a los pacientes que están participando en el estudio? ¿Cuál es el diseño del ensayo? Si es un doble ciego, si es una triple ciego, si son 2 grupos, si son 3 grupos, en fin, todo lo que estamos viendo hasta el momento. Y cómo se va a llevar a cabo el registro y la aleatorización de los pacientes. Debe haber una sección sobre el consentimiento de los pacientes y los demás aspectos éticos, de ética en estos estudios. Un paciente no puede ingresar a uno de estos estudios si no ha autorizado en forma escrita después de haber leído un consentimiento que se le da. Ahí, por ejemplo, es importante que el consentimiento sea integral, pero sucinto. Si le das a un paciente un consentimiento que tiene 20 páginas, no lo va a leer, no va a leer todo, va a leer una parte, y sin embargo puede firmar y aceptar no habiendo leído todo, y eso no es ético. Lo ético es que el paciente lea todo desde el inicio hasta el final del consentimiento y dé su aceptación para participar en el estudio de buena fe y de habiendo leído todo lo que contiene el consentimiento redactado como se le ha dado. ¿Cuál es el tamaño requerido del estudio? ¿Cómo se ha calculado el tamaño muestral? ¿Cómo se hace el seguimiento del progreso del ensayo? ¿Qué formularios se van a utilizar y cómo se va a manejar la data? ¿Cuáles son las desviaciones de protocolo? Hay que predefinir a qué se le va a llamar una desviación de protocolo y si esas desviaciones y cómo se van a manejar esas desviaciones tanto durante el proceso del estudio como en el análisis de la data. ¿Cuáles son cómo se ha planeado el análisis estadístico de la data que se va recogiendo? Y al final, ¿cuáles son las responsabilidades administrativas de los que participan, ¿no? Este es sobre el registro del paciente. Como hemos dicho, cada paciente candidato para ser incluido en el ensayo debe pasar por los siguientes eventos. Uno, el paciente, primero hay que ser claro que hemos identificado el paciente porque requiere tratamiento, tiene una enfermedad que requiere tratamiento. Dos, el paciente es elegible, o sea, reúne los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión. El médico que lo atiende normalmente acepta que el paciente reciba el tratamiento que le toque aleatoriamente. El médico está de acuerdo. Generalmente cuando se hacen estudios se define o se hace participar al médico tratante en algún rol, pero no necesariamente un rol que lo haga ser parte del equipo de investigación, pero sí un rol que le permita a los investigadores su colaboración completa, ¿no? Entonces, y el médico tiene que estar, porque él es el responsable de ese paciente, tiene que estar de acuerdo, tiene que estar bien enterado de en qué consiste el estudio. Luego de eso se pasa a obtener el consentimiento del paciente. Una vez obtenido el consentimiento del paciente, entra al ensayo formalmente, ¿no? Una vez que da el consentimiento, está entrando al ensayo formalmente. Se le asigna el tratamiento utilizando el método que se haya elegido, que debe ser siempre aleatoriamente. Se llena todos los formularios del estudio, todos los formularios que uno ha redactado al momento de preparar el ensayo clínico. Uno redacta todos los documentos que van a ser utilizados y que van a ser llenados para cada paciente. Y luego se comienza el tratamiento. Este es un ejemplo de una hoja de registro para el ingreso de pacientes al ensayo, ¿no? Por ejemplo,
se pone el número correlativo, la fecha que ingresó, el nombre del paciente, la fecha de nacimiento. Si es un estudio multicéntrico, en qué institución está, puede estar en el hospital A o el hospital B. Si tiene, cuáles son las iniciales del investigador en ese particular centro y a qué tratamiento ha sido asignado, si el tratamiento A o B, ¿no? Ahora veamos rápidamente los métodos de aleatorización. La aleatorización es para producir grupos de estudio comparables, de manera que se garantice que la única diferencia entre los dos grupos es el tratamiento que está recibiendo. Hay varias formas de hacer la aleatorización. La más sencilla de todas es la asignación aleatoria fija. Esta le adjudica al participante una intervención A o B con una probabilidad preestablecida que generalmente es igual. Y esa probabilidad no se altera, no se modifica a lo largo del estudio. Hay varios tipos de aleatorización. La fija, que son la aleatorización simple, la aleatorización en bloques permutados y la aleatorización estratificada. Vamos a ver uno por uno. Para aleatorización en general usamos tablas de números aleatorios. Este es un ejemplo. Ustedes pueden encontrar muchos ejemplos en el internet o en libros de bioestadística de tablas de aleatorización, pero estas tablas consisten principalmente, esta por ejemplo es una tabla con números del 0 al 9 que están distribuidos en filas y columnas. Acá hay, ustedes pueden ver ahí, 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 25 columnas y acá otras 25 filas. Este espacio que está aquí, después de cada 5 columnas, es solamente para, no es que esta sea una columna, sino es un espacio solo para mejorar la visibilidad de los números. Se selecciona una columna y se sigue la secuencia que está fijada en la tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 2 tratamientos A y B, ¿ok? En una aleatorización simple, decimos, ok, vamos a asignar el tratamiento A los números pares y el tratamiento B a los números impares. Entonces, selecciono cualquier fila al azar o puedo seleccionar cualquier columna al azar, ¿sí? En este caso estoy seleccionando esta fila y aquí tengo el 2, el 1, el 2, el 0, el 1, etc. Entonces, si sigo esa secuencia y estoy preestableciendo que si es un número par le voy a asignar el tratamiento A, si es un número impar le voy a asignar el tratamiento B, lo que me va a salir es esto, en esta fila, ¿no? El A, el B, luego el A, el B, el B, el B, el B, el A, el B y así sucesivamente. Si sigo esa secuencia, al final me salen para tratamiento A 8 pacientes y para tratamiento B 17 pacientes. Como ven, está desbalanceado, ¿no? Hay mucho más pacientes en el B que en el A. Opción 2, puedo decir, le voy a asignar el tratamiento A los pacientes, a los números 0 al 4 y al tratamiento B a los números 5 al 9. Si hago así y sigo utilizando esta misma fila que está marcada aquí, voy a tener A, luego B, 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 A y así sucesivamente. Al final tengo en el grupo A 11 pacientes, en el grupo B 14 pacientes. Todavía sigue desbalanceado, pero menos que en la otra, ¿no? ¿Ok? Ahora, justamente para evitar esos desbalances, hay una forma de hacer la aleatorización en bloques permutados. Se selecciona, se divide a los pacientes en grupos más pequeños, o sea, en bloques, y luego se aleatoriza la asignación de tratamientos dentro de cada bloque, ¿no? De esta forma se asegura que el número de sujetos en cada tratamiento sea exactamente igual cada cierta distancia.
esta secuencia, esta fila de números es la misma del ejemplo anterior y vamos a ver cómo sale si utilizo aleatorización en bloques permutados. Por ejemplo, para 2 tratamientos en bloque de 2 pacientes cada bloque, me sale el tratamiento, el tratamiento AB va a ser para los números 0 al 4 y tratamiento BA, o sea, primero, en el primer caso voy a darle tratamiento A y al siguiente paciente B, si es que sale el número 0 o 4. Y le voy a dar B primero y A después al otro paciente, al siguiente paciente, para los números 5 al 9. Entonces, si hago eso y utilizo esta fila que tengo acá arriba, tengo AB, ¿no es cierto? Porque es un número que está entre 0 y 4, es el primero acá. El 2 corresponde a B. El siguiente 1 también corresponde a B. El 2 corresponde también a B, porque es menor de 5. El 0 también corresponde a B. El 1 también corresponde a B. Entonces tengo AB, 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 AB. Luego tengo el siguiente 7, le corresponde BA. El 5 le corresponde BA. El 9 le corresponde BA. El 8 le corresponde BA. Y el 3 le corresponde a B. En el siguiente tengo 3, es AB. El 5 es BA. El 6 es BA. El 9 es BA. Y el 5 AB. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces tengo, si sumo total, tengo 25 pacientes en el grupo A y 25 pacientes en el grupo B. Entonces, cuando se usa bloques permutados, el número de pacientes que salen es más parejo, ¿no? El número es igual en ambos tratamientos. Este es otro ejemplo siempre para 2 tratamientos, A o B, pero en bloques de 4 pacientes. El anterior eran bloques de 2. Para 4 pacientes, los bloques permutados serían 4. Todas las posibles permutaciones son AA-BB, AB-AB, ABBA, BBAA, BABA y BAAB. No hay más permutaciones posibles. Son en total 6 permutaciones. 6 permutaciones. Entonces, escribo todas las permutaciones posibles para bloques de 4, ¿no es cierto? Con 2 tratamientos. Y le asigno el número 1 al primer bloque, el número 2 al 2, al segundo bloque, el 3 al tercer bloque y así sucesivamente. Y en este caso, tengo que ignorar el 0, el 7 y el 9. Entonces, utilizo esta misma línea y veo si tengo el 2, me toca A, B, A, B. Luego el siguiente es el 1, me toca A, A, B, B y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay permutaciones en bloques de 2, permutaciones en bloques de 4, y generalmente se usa, a veces se usa de 8, a veces se usa de 12, depende del tamaño muestral también, ¿no? Pero esa es la idea. La idea es cómo usar bloques permutados para disminuir la desigualdad en la distribución de pacientes en los 2 grupos de tratamiento. En el caso de bloques de 4, hay 32 pacientes en A y 32 pacientes en B. Luego viene la aleatorización estratificada. Digamos, lo deseable en cualquier ensayo clínico es que los grupos de tratamiento sean similares respecto a ciertas características de los pacientes. Por ejemplo, en un ensayo sobre enfermedad de Crohn, no sería bueno tener mucho más pacientes con fisuras perianales en un grupo que en el otro grupo, ¿cierto? Entonces, si yo creo que la presencia de fisuras perianales es una variable importante a controlar, lo que hago es estratifico a los pacientes en 2 grupos, con y sin fisuras perianales. Entonces, hago mi aleatorización según tenga o no tenga esta variable que me interesa que esté
repartida en forma igual en ambos grupos de tratamiento, ¿no? Entonces, de esta manera se previenen este tipo de desbalances. Se identifica, como dije de antemano, cuál característica de los pacientes se quiere utilizar para crear los estratos. Puede ser edad, puede ser alguna característica clínica que se considera crítica. Y la otra cosa es que cuanto más grande es un ensayo clínico, es decir, cuanto más número de pacientes, de participantes tiene, menor es la probabilidad que los grupos de tratamiento no sean comparables y por lo tanto la estratificación es innecesaria. Generalmente usamos estratificación cuando son estudios relativamente chicos, ¿no? De unos 50 pacientes, 60 pacientes, pero un estudio grande, especialmente súper grande, la estratificación no es necesaria porque se distribuye por sí solo, por el número grande se distribuye, esa característica se distribuye casi por igual en ambos grupos. Y a pesar de eso ha habido un desbalance en una característica clínica crítica que está desbalanceado en los dos grupos de tratamiento, se puede hacer un ajuste ex post en el análisis, ¿no? Se hace análisis de subgrupos por interacción o análisis de regresión múltiple, que puede ser lineal o logística según si sea la variable continua o discreta. Pero es una forma de controlar por esta desigual distribución de una variable que haya ocurrido en el estudio ya en forma posterior cuando se hace el análisis estadístico. Sobre cegamiento y placebos, en cualquier ensayo la comparación de tratamientos puede distorsionarse si el paciente o los responsables del tratamiento y los investigadores saben qué tratamiento se está utilizando. Hay una inevitable tendencia a favorecer la hipótesis del investigador. El investigador quiere probar que su hipótesis es la válida, ¿no? Entonces, lo ideal es que un estudio, cuando es posible hacerlo ciego, debe hacerse ciego. Y cuando es posible, se debe utilizar placebo. Para el cegamiento consiste en hacer algo que evite que ni el paciente, ni el médico, ni el evaluador sepan qué tratamiento está recibiendo el paciente, ¿no? Ese es el doble ciego. Y se puede usar placebo como comparador, no siempre, pero cada vez que sea posible es mejor utilizar como comparador un placebo. Siempre y cuando se reúnan estos requisitos, ¿no? En enfermedades que no tienen un tratamiento estándar eficaz, o sea, no hay un tratamiento estándar eficaz, mi comparador puede ser placebo. O el tratamiento es por vía oral y es posible tener un placebo que físicamente es similar a la droga activa, ¿no? Sí, puedo crear un placebo que se parece físicamente muchísimo a la droga activa en muchos aspectos. Y entonces es factible hacerlo. Entonces se hace con placebo. Cuando es necesario y factible conseguir que la actitud de los pacientes ante el ensayo sea lo más similar posible en los grupos de tratamiento y de control. Es bien importante porque si el paciente sabe que está recibiendo un placebo, no va a colaborar igual que uno que sabe que está recibiendo la droga activa, ¿no? Entonces tiene que ser hecho de tal manera que nadie, y en ningún momento del ensayo clínico sabe si está recibiendo la droga activa o el placebo. Esta es una tabla para mostrarles algunos de los sesgos que suelen ocurrir en los ensayos clínicos o que pueden ocurrir y cómo controlarlos en busca de una cultura de objetividad y rigor científico. Hay muchos más sesgos, pero he puesto acá solo 4 como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el sesgo de selección se refiere a que puede haber la diferencia que se ha encontrado entre los tratamientos A y B no se deben a diferencia entre los tratamientos, sino a diferencias entre los grupos, ¿no? El objetivo contra este sesgo es minimizar las diferencias de los grupos de tratamiento en la línea de base, o sea que los dos grupos de tratamiento sean prácticamente similares al inicio, ¿no? Y la forma como o uno de los métodos que se usan para eso es asignación aleatoria y cegamiento.
pérdidas. El sesgo de pérdidas, como habíamos hablado hace un rato, los sujetos que no completaron todas las fases del estudio podrían influir en los resultados. Los que se han ido precisamente son los que no estaban respondiendo. Por eso desaparecieron del estudio, ¿no? Y si hubieran continuado el estudio, hubieran cambiado radicalmente los resultados que se han obtenido. Entonces, hay que hacer una estimación del efecto sobre los resultados del estudio de los que abandonaron el ensayo. ¿Cuántos son? ¿Cuánto podrían haber afectado? ¿Cuál hubiera sido el resultado del estudio si ellos hubieran seguido un curso negativo en el ensayo clínico? O sea, una respuesta negativa. Y para eso hay que hacer una descripción clara de las pérdidas y el análisis por intención de tratamiento. El sesgo de detección se refiere a la diferencia encontrada entre los tratamientos, a que a esta diferencia podría deberse a diferencias en la recogida de datos o su análisis, ¿no? Aquí lo que garantiza o reduce ese sesgo es el cegamiento, que puede hacerse incluso durante la fase de análisis de resultados. Es decir, el estadístico que trabaja con uno en el ensayo clínico no tiene necesariamente por qué saber cuál es el tratamiento que ha recibido un grupo y cuál ha sido el tratamiento que ha recibido el otro grupo, si ha sido placebo o droga activa, ¿no? Puede hacer el análisis también ciego, o sea, sin saber qué tratamiento le ha correspondido. Solamente sabe que este es el grupo A y este es el grupo B. En sesgo de realización se refiere a la diferencia encontrada entre tratamientos, en que los tratamientos podrían deberse a diferencias en otras intervenciones inaparentes, ¿no? Ahí también ayuda mucho el cegamiento y registro y tabulación de todos los eventos ocurridos durante el estudio. Un paciente puede haberse enfermado, adquirido una enfermedad intercurrente y debido a eso recibió un tratamiento mientras estaba participando en el ensayo clínico de la droga A versus droga B. Este tratamiento C, que lo recibe porque se enfermó, puede haber influido en los resultados finales. Entonces hay que hacer un registro de eso y hay que hacer una tabulación, ¿no? Así, con qué frecuencia, y hay un análisis, digamos, médico de cuál es la posibilidad de que el tratamiento C que recibió el paciente, que no estaba previsto en el ensayo clínico, cómo puede haber afectado al tratamiento A o al tratamiento B, ¿no? Es importante hacer ese análisis. Y con eso acabo con esta frase de Mark Twain. La verdad, los hechos los podemos hacer bien tercos, o sea, bien duros, bien firmes, mediante toda esta metodología que he descrito, espero que claramente. Y luego viene las estadísticas, ¿no? Lamentablemente, las estadísticas son un poco más flexibles. Especialmente si no se cuenta con un bioestadístico de buen nivel, y que sea muy exigente consigo mismo. O sea, la mentalidad, la mente con la que debe el bioestadístico participar en el equipo es que estos clínicos están equivocados, no es verdad lo que quieren, la hipótesis de ellos es errónea y tengo que demostrar que es errónea. Esa es una actitud del estadístico bien necesaria y que exige a los investigadores que la data sea lo más precisa posible y no acepta que hayan adaptaciones o pasar por alto cierta información, ¿no? Y esta es la tarea para la casa. A ver, yo les estoy dando aquí dos artículos de ensayos clínicos publicados, uno el año 2000 y otro 25 años después. ¿Ok? Estos dos son open access, o sea, lo pueden entrar a PubMed y pueden sacar el artículo completo y leerlo. ¿Okay? Los dos son ensayos clínicos y aquí abajo tienen la referencia del Spirit 2025, o sea, el consort, ¿no? La declaración de consort 2025,
que también es un open access. Entonces, lo que yo les propongo es que hagan lo siguiente. Ponen los ítems del 1 al 30 en una tabla, del 1 al 30 los ítems del consort, y luego ponen el artículo 1, que es el del año 2000, y el artículo 2, que es del año 2025. Y leen cada artículo, y para cada artículo tienen que decir si cumple o no, sí o no, el ítem 1 del consort 2025. Igualmente para el artículo 2, si cumple o no el ítem. Y así sucesivamente hasta completar el número 30. Entonces tienen acá abajo, repito, el artículo donde están los 30 ítems, pero también tengo entendido que esta charla va a ser grabada y va a ser colgada en algún sitio donde ustedes pueden acceder y ver la versión en español, porque esto está en inglés, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que les propongo, que creo les va a servir para dos cosas. Uno, para entender bien cuáles son los ítems del consor y por qué están ahí. Va a ayudarles a comparar dos artículos publicados con 25 años de separación, ¿no es cierto? En el año 2000, en una época en que el consort era una propuesta muy débil todavía y no tenía mucha popularidad. Y el año 2025, donde es prácticamente obligatorio para cualquier revista médica seria exigir que los investigadores que quieren enviar un artículo para publicación reúna los 30 criterios del Consor 2025, ¿no? Entonces, ahí les dejo esa tarea que ojalá les sirva y voy a estar atento de sus respuestas. Muchas No sé si gracias, me he doctor, pasado por de su la hora, creo que presentación. sí. Okay. Muchas gracias, muy clara. Y justo estaba buscando los artículos para pasárselos porque sí, es fácil encontrarlos. Si alguno tiene alguna pregunta, aproveche ahora. Em, Yo tengo una pregunta. y Fabiola. Doctor, muchas gracias por su plática, muy, muy clara. Nada más, en la parte del diseño de ensayos clínicos, habló de varios tipos, que es el de superioridad o el de no inferioridad, y habló de uno en particular del tipo exploratorio. No sé si tenga como algún ejemplo o algo como, porque no, o sea, como no tengo como una noción de qué tipo de ensayo sería este. A Gracias. ver, buena pregunta. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en saber si un determinado inmunomodulador nuevo puede ser útil. Ya tiene ensayo clínico de fase 1, fase 2, no tiene todavía fase 3, pero no estamos muy seguros de que si queremos entrar totalmente a fase 3 por A o B razones. Entonces queremos hacer un ensayo exploratorio limitado, con un número limitado, generalmente para ver, por ejemplo, aceptabilidad del tratamiento, facilidad para recoger la data que se va a recoger si se hace el estudio completo, etcétera. O sea, por eso se llama exploratorio, ¿no? Es un estudio pequeño, chico, que no cuesta mucho, pero que va a servir para que el equipo, el grupo de investigación decida finalmente, aunque vale la pena hacerlo o no, no vale la pena, es difícil, es muy caro o no se va a poder recolectar tal o cual información porque el laboratorio, por ejemplo, implica un examen de laboratorio que no lo tenemos acá, pero lo vamos a enviar a otro sitio y en el otro sitio no nos responden adecuadamente. O sea, estoy explorando la factibilidad de hacer el estudio. A eso se refiere. Ok, perfecto, gracias. Ujú. O como ¿Alguien dice, tiene algún comentario, una pregunta más? dice como, o todo estaba claro o todos se han dormido, ¿no?
Jaime dice muchas gracias por su tiempo. Ahí está Jaime. Bueno, la idea es que después manden por mail la tarea y nosotros se lo reenviamos al doctor y el doctor directamente les contesta ahí. em, para, si bien este tipo de estudios lo vemos más por ahí relacionado a veces con la industria, con protocolos que ya vienen armados y no es que los diseñamos nosotros de cero, yo creo que está bueno que el ejercicio como para entender también cuando uno le dan algo para hacer ya hecho desde la industria, de entender si está bien la autorización o cómo, si están cumpliendo con lo que deberían hacer, como para entender también a qué nos estamos sometiendo, ¿no? De ser parte o no como investigadores de algún estudio de investigación. Pero creo no sé, alguno de ustedes, pero yo creo que ninguno creó uno desde cero, como para armarlo un experimental desde cero. No sé si alguno tiene experiencia en eso. No. Bueno, en mi época, la industria no estaba tan metida como ahora. Claro, Entonces, buena cantidad de ensayos los hemos desarrollado nosotros mismos, ¿no? Eh, desde cero, o sea, no. desde cero, claro. Ajá. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le Gracias, hago Ok, doctor. después los mails. muy bien. Que tenga buen día. Adiós. Igual manera, buen día para todos. Chao, chao.